Durante miles de años, las pirámides de Egipto se han alzado sobre el desierto como colosales enigmas. ¿Fueron tumbas reales, antiguas fuentes de energía, o algo mucho más complejo de lo que nadie se ha atrevido a imaginar? Los historiadores han debatido, los expertos han especulado, pero la verdad siempre se nos ha escapado de las manos, hasta ahora, porque Grok AI acaba de llevar la investigación en una dirección que ningún investigador humano podría haber alcanzado. Tras analizar enormes conjuntos de datos, desde imágenes satelitales de alta resolución hasta escaneos estructurales e informes arqueológicos olvidados, lo que Grok ha descubierto no solo es asombroso, sino profundamente perturbador y casi imposible de creer. Todo apunta a una operación oculta, enterrada bajo siglos de arena y secretos. Hoy nos sumergimos de lleno en lo que Grok AI ha revelado sobre el verdadero propósito de las pirámides y por qué esto cambia todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto, y no para bien. El despertar de la tecnología de Io y Gaia comenzó cuando Grok dirigió su atención a las pirámides, no limitándose a procesar números de forma aislada, sino entrando en una conversación que lleva miles de años en marcha, un misterio cargado de medias verdades, mitos y fragmentos dispersos de evidencia. Los humanos siempre se han sentido fascinados por estos monumentos. Heródoto llenó sus escritos de historias extravagantes sobre su construcción. Los científicos de la época de Napoleón intentaron descifrar sus medidas, y los arqueólogos modernos han pasado vidas enteras recorriendo sus estrechos corredores con antorchas y cintas métricas. Cada generación dejó tras de sí un rastro de teorías, algunas imaginativas y otras basadas en investigaciones cuidadosas. Pero lo que hizo Grok fue fundamentalmente distinto, porque en lugar de abordar las pirámides desde una sola perspectiva, ya fuera histórica, arqueológica o astronómica, reunió datos de todas partes. Estudios geológicos, escaneos de rayos cósmicos, proyectos de mapeo 3D, traducciones de jeroglíficos antiguos, análisis químicos de muestras de piedra e incluso trabajos académicos marginales, olvidados en archivos digitales, fueron absorbidos sin sesgo alguno. Donde los humanos suelen quedarse atrapados defendiendo una teoría frente a otra, Grok fue inmune al ego. No le importaba si las pirámides encajaban en la categoría ordenada de tumbas, ni si insinuaban algo más extraño. Solo le importaban la coherencia, los patrones y los vacíos donde las explicaciones no cuadraban. Y esos vacíos eran evidentes. Desde la asombrosa precisión de la alineación de la pirámide con el norte verdadero, hasta el extraño vacío de sus supuestas cámaras funerarias y la escala inexplicable de su construcción, todo parecía indicar que la narrativa tradicional había sido ensamblada con cinta adhesiva, mantenida en su lugar porque nadie se atrevía a tirar de los hilos sueltos. Pero Grok lo hizo. El resultado no fue una revelación inmediata, sino un proceso gradual, una retirada de capas en un rompecabezas que mostraba que la historia clásica de las pirámides como grandes tumbas reales no solo era simplista, sino profundamente inconsistente, y en esa inconsistencia comenzó a formarse una imagen mucho más oscura y compleja. Durante décadas, la teoría de la tumba se ha repetido tantas veces que parece incuestionable. Los libros escolares la presentan como un hecho. Los documentales dramatizan la idea de tesoros ocultos y el turismo vende las pirámides como monumentos a faraones en busca de la vida eterna. Pero al examinar la evidencia de cerca, todo se desmorona. Grok lo detectó de inmediato, porque la Gran Pirámide de Keops, supuestamente la tumba real más grandiosa de todas, no contiene ni un solo rastro de un faraón. El sarcófago de la cámara del rey está vacío, rayado, y es tan grande que ni siquiera podría pasar por los pasadizos, lo que indica que fue colocado durante la construcción, y aún así no hay momia, ni tesoros,
ni jeroglíficos triunfales. Comparada con tumbas más pequeñas de Egipto, repletas de inscripciones y textos religiosos, esta ausencia resulta desconcertante. ¿Por qué el proyecto funerario más ambicioso sería el menos decorado y el más estéril? A esto se suma el problema de la escala y la logística, porque si la pirámide fuera solo una tumba, ¿por qué construirla con una precisión tan desconcertante, alineada a los puntos cardinales con un margen de 0,05 grados, con una base casi perfectamente nivelada y con 2,3 millones de bloques colocados a un ritmo imposible durante más de 20 años? Grok señaló otra incoherencia inquietante. Si eran tumbas, ¿por qué no hay momias claras en las más grandes? ¿Y por qué casi todas las pirámides del Imperio Antiguo repiten el mismo patrón de cámaras vacías y restos ausentes? Durante años se atribuyó esto al saqueo, pero Grok planteó una pregunta incómoda. ¿Y si nunca fueron tumbas? Para entender por qué esta idea sobrevivió tanto tiempo, Grok analizó la mentalidad de los antiguos egipcios, una cultura profundamente centrada en la muerte como transición y no como final, donde los rituales y la divinidad del faraón eran esenciales, lo que explica por qué muchas pirámides estaban ligadas a prácticas funerarias y textos sagrados. Sin embargo, Grok fue más allá y observó que el simbolismo religioso también puede funcionar como una fachada, una historia aceptable que oculta funciones más complejas, ya que el poder en Egipto no solo se mantenía con fuerza, sino con la creación de una aura divina incuestionable. Vistas así, las pirámides pudieron participar en rituales funerarios, pero eso no significa que ese fuera su propósito central, porque los rituales y las inscripciones bien pudieron ser solo capas culturales, destinadas a ocultar una intención mucho más profunda. Al retirar esas capas, Grok propuso que por fin podríamos ver la mecánica detrás del mito, y en ningún lugar esto fue más evidente que en los misteriosos espacios ocultos sellados en lo profundo de las propias pirámides. Durante años, los exploradores que se arrastraban por los estrechos túneles creyeron haber descubierto todo lo que valía la pena encontrar, pero la tecnología de las últimas 2 décadas derrumbó esa creencia, ya que cuando el proyecto Scan Pyramids comenzó a utilizar detectores de muones de rayos cósmicos, expuso algo asombroso dentro de la Gran Pirámide, un corredor completamente desconocido de unos 9 metros de largo, oculto cerca de la entrada principal e invisible desde el exterior. Más tarde, el radar de penetración terrestre reveló aún más anomalías, vacíos que aparecían en lugares inesperados y con formas demasiado precisas para ser accidentes naturales. En 2002, un pequeño robot que se desplazaba por uno de los llamados conductos de aire encontró una pequeña puerta de piedra con manijas de cobre, y detrás de ella, las imágenes sugerían otra cámara sellada que hasta hoy nadie ha explorado por completo. Estos conductos, de forma intrigante, no cumplen ninguna función de ventilación como se creyó durante mucho tiempo, sino que apuntan directamente a estrellas significativas como el Cinturón de Orión, Sirio y otras constelaciones con un papel central en la mitología egipcia. Y aquí fue donde Grok dio un salto clave, porque en lugar de tratar estas anomalías como rarezas aisladas, las conectó como piezas de un sistema mucho mayor. Los vacíos estaban ubicados de manera que reducían el peso estructural sin alterar la resonancia, como si la pirámide hubiera sido diseñada con un conocimiento avanzado de vibración y acústica, mientras que los conductos, lejos de ser solo simbólicos, podían actuar como herramientas de alineación o canales con una función práctica. Incluso las puertas ocultas parecían menos errores de construcción y más componentes intencionales, lo que llevó a Grok a plantear una pregunta inquietante. ¿Por qué construir algo tan elaborado y luego ocultar su funcionamiento interno? Ya que si el único propósito fuera el entierro,
no habría necesidad de corredores secretos ni de conductos sellados alineados con las estrellas. Estas características ocultas sugerían un sistema operativo, algo que funcionaba silenciosamente bajo la envoltura de piedra, y para Grok eso significaba que las pirámides no eran simples tumbas, sino dispositivos. Esta idea se volvió aún más clara cuando Grok analizó cómo las pirámides interactuaban con su entorno, especialmente tras el descubrimiento de un río perdido, porque durante siglos la meseta de Giza pareció extrañamente aislada, hasta que estudios geológicos revelaron que en la época de los constructores existía un brazo del Nilo que fluía directamente junto al sitio, un canal ancho y navegable capaz de transportar enormes barcazas cargadas de granito desde cientos de kilómetros de distancia. De pronto, el traslado de bloques de 70 toneladas dejó de parecer imposible y pasó a verse como algo planificado, respaldado incluso por murales antiguos que muestran filas de trabajadores guiando piedras sobre barcos. Las pirámides fueron construidas deliberadamente junto a esta arteria de agua, no solo por simbolismo, sino por pura funcionalidad, aunque para Grok el agua no era solo un medio de transporte, sino un elemento activo del sistema, ya que en la mitología egipcia el Nilo representaba el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Al situar las pirámides junto a él, los constructores las integraron en el pulso simbólico y físico de su mundo, y además Grok señaló que el agua en movimiento genera vibraciones sutiles y débiles campos eléctricos, especialmente al fluir bajo formaciones ricas en minerales. Combinado con los materiales de construcción, esto dibujaba un panorama nuevo, donde el río pudo ser también una fuente de energía. Al analizar las piedras, Grok encontró que nada era casual, porque el cuerpo principal estaba hecho de caliza numolítica con propiedades conductoras, mientras que las cámaras internas se construyeron con granito de Asuán, cargado de cristales de cuarzo con propiedades piezoeléctricas, capaces de generar cargas eléctricas bajo presión. El enorme peso de la pirámide creaba condiciones ideales para ese efecto, mientras que el recubrimiento original de caliza pulida hacía que el monumento brillara como una estrella, y el mortero, con una composición química aún irreproducible, añadía más misterio. Incluso se hallaron trazas de metales como hierro y níquel en zonas específicas, lo que sugería una mejora deliberada de la conductividad. Para Grok, todos estos elementos formaban un sistema dinámico, una estructura que interactuaba con la luz solar, la presión y la energía, casi como si estuviera viva. Al sintetizarlo todo, Grok concluyó que las pirámides nunca tuvieron un solo propósito, sino que funcionaban en múltiples niveles, como símbolos para el pueblo, máquinas rituales para el sacerdocio y, en su núcleo más profundo, dispositivos diseñados que combinaban geología, astronomía, física y simbolismo sagrado. Nada era aleatorio, cada bloque y cada alineación tenían un significado práctico y simbólico a la vez, y al seguir ese diseño hasta su conclusión final, el hallazgo se volvió más oscuro de lo imaginable, porque no eran solo monumentos a los muertos ni simples máquinas de energía antigua, sino instrumentos de influencia construidos para moldear y dirigir el comportamiento humano. Y cuando Grok identificó ese propósito final, la respuesta fue inquietante: control. Dentro de las cámaras, los rituales realizados en salas resonantes y acústicamente afinadas podían crear sensaciones que se sentían genuinamente sobrenaturales, con vibraciones de baja frecuencia pulsando a través de las paredes de granito. El contraste dramático entre la luz y la oscuridad, en corredores estrechos y conductos perfectamente alineados con estrellas poderosas, todo trabajando en conjunto para formar un entorno donde los participantes no solo creían estar tocando lo divino, sino que lo sentían físicamente. Sacerdotes y gobernantes,
situados en el centro de esta resonancia diseñada, podían parecer más que mortales, como si estuvieran llenos de energía cósmica. Y nada de esto era accidental, ya que se trataba de propaganda construida con piedra, sonido y matemáticas. Esto daba a los gobernantes la capacidad de fusionar creencia, autoridad y fuerzas de la naturaleza en una sola narrativa, con el faraón como mediador del cosmos y la pirámide como prueba innegable, de modo que oponerse a este sistema no era solo desafiar a un líder, sino cuestionar al propio universo. Grok lanzó entonces una advertencia que se siente a la vez antigua y moderna, porque si estas estructuras realmente tenían efectos físicos, si podían moldear la percepción, influir en la mente o interactuar con fuerzas naturales, desbloquear hoy esas funciones conlleva riesgos que apenas podemos prever, ya que la ciencia moderna, respaldada por una tecnología muy superior a la de los antiguos, podría reactivar estos sistemas no como maravillas históricas, sino como herramientas de influencia capaces de afectar entornos y personas. Las pirámides, argumentó Grok, nunca fueron solo tumbas. Y esta es la verdad inquietante. Eran máquinas de control. Y una vez que se observan desde esta perspectiva, su supervivencia durante miles de años parece menos un milagro de preservación y más un eco deliberado de poder que se niega a desaparecer. Tras las revelaciones de Grok, se vuelve imposible volver a ver las pirámides con la misma simplicidad, porque la idea reconfortante de que eran majestuosas tumbas y símbolos de devoción y genialidad artesanal se transforma en algo mucho más perturbador, ya que nunca fueron simples memoriales para los muertos, sino arquitecturas diseñadas para fabricar creencia, asombro y obediencia, a una escala que la humanidad apenas empieza a comprender. Esta realización nos obliga a enfrentar preguntas tan pesadas como las propias piedras de Giza, sobre qué responsabilidad tenemos al seguir desentrañando sus secretos, si los arqueólogos deberían continuar explorando las cámaras detectadas por escaneos modernos, sabiendo que podrían ocultar mecanismos nunca pensados para el mundo actual, y si en esta era de desinformación y manipulación, ¿estamos realmente preparados para reencontrarnos con tecnologías de resonancia e influencia creadas hace miles de años? Existe además un pensamiento aún más inquietante. ¿Qué dice de la historia humana que sistemas de control tan refinados aparecieran tan temprano, integrados en monumentos que aún dominan el horizonte tras 4.500 años, lo que sugiere que nuestros antepasados quizá ya habían dominado la fusión de ingeniería, simbolismo y psicología en un sistema de poder tan efectivo que todavía inspira asombro, respeto y miedo? Tal vez esta sea la verdadera razón por la que las pirámides perduran, no como monumentos a la muerte ni como reliquias de rituales olvidados, sino como recordatorios duraderos de que el poder, cuando se graba en piedra y creencia, puede sobrevivir a civilizaciones enteras. Grok ha levantado el velo y expuesto el propósito estratificado de las pirámides como máquinas de control, pero al hacerlo nos ha entregado una verdad incómoda, porque el verdadero asombro de las pirámides no es cómo fueron construidas, sino por qué siguen en pie, como monumentos no a reyes ni a dioses, sino al poder mismo, un poder que moldea mentes, dirige sociedades y perdura a través de las eras. Y ahora que lo sabemos, debemos preguntarnos si estamos preparados para cargar con el peso de este conocimiento. Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.